Para hoy quería compartirles cómo actuó el Señor en su niñez, cómo actuó el Señor en su juventud, y quería que lo comparáramos a este tiempo. Lucas 2:41. Iban sus padres, los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, los padres, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres José y su madre, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús supo claramente a los 12 años quién era Él. Así dice la palabra. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya descubrió quién era. Vemos entonces que Jesús la tenía clara. ¿Por qué la tenía tan clara? ¿Por qué a los 12 años logró descubrir quién era Él? Yo estoy seguro que sus padres se habían preocupado mucho, José y María, con enseñarles acerca de Él. ¿Usted se anima a decirme algo que recuerde acerca de Jesús en su historia antes de los 12 años, que seguramente su mamá y su papá le pudieron contar? ¿Quién me puede decir algo? A ver. El día que apareció un ángel a María. ¿Y qué le dice? Salve, muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso le quedó grabado en el corazón a María. Le quedó grabado. ¿Y cómo va a ocurrir esto si no conozco varón? Y todo eso seguramente se lo contó a su hijo. Y José le habrá contado seguramente que él tuvo un problema por esto, porque no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús. Y Jesús sabía que un ángel lo había anunciado porque su madre le contó. Y Jesús sabía que José no había tenido nada que ver con esto, y entonces él sabía que había un milagro allí que había ocurrido. También seguramente sus padres le contaron que cuando tenía solo 8 días fue al templo, y allí en el templo había un hombre que se llamaba Simeón y anunció una profecía acerca de él, y le dijo a la madre que iba a pasarle algo muy duro y difícil en algún momento, que su corazón se iba a quebrar por lo que este niño iba a ser cuando sea grande. Y su mamá le contaba todo esto, dice que guardaba todas las cosas en su corazón, pero seguramente a Jesús le contaba todas estas cosas. También le dijo José y María que cuando era niño, para que no lo mataron, tuvieron que ir a Egipto.
y en Egipto allí Dios los guardó. Tantas cosas que Jesús iba guardando allí en su corazón, iba entendiendo, y cuando fue al templo, todas esas cosas empezaron a cerrarle. Dice que a los 12 años los niños en aquel tiempo, los padres lo llevaban al templo, iban y venían, pero a los 12 años lo consagraban, lo presentaban en el templo. Y esto es importante que lo sepamos para que nos cierren a veces las historias. El niño a los 12 años ya debía conocer la ley. Si ustedes se fijan en las enseñanzas, en las profecías, dice que el padre debía enseñarle a la noche, al acostarse, a levantarse, como a veces uno hace, ¿no? Y Jesús iba guardando todas esas cosas, y a los 12 años ese niño ya debía conocer la ley. ¡Qué tremendo! A los 12 años debía conocer la ley. A los 12 años ya era responsable. Así como un mayor se lo contaba como responsable. Y también la ley podía juzgarlo. 12 años. La edad de Santi. También tenía derechos. También tenía responsabilidades. Algunos derechos le concedían que él podía tomar algunas decisiones por sí mismo. Y entonces, cuando estuvo en el templo, se quedó en el templo. Y ustedes vieron que su papá y su mamá no le pegaron una chirleadura porque se había quedado en el templo. Él casi con la autoridad que a veces no entendemos le dijo a su mamá, dice, ¿no sabías que yo tengo que quedarme acá porque estoy en los negocios de mi padre? ¿No te cerró la historia a vos? Y Jesús ese día en el templo, 3 días en el templo, conversando con los sacerdotes, escuchando todo lo que acerca de él se decía. Porque se hablaba de la ley y porque se hablaría de que un Mesías iba a venir. Y Jesús decía, claro, yo nací de la descendencia de Abraham, yo nací de una virgen, el profeta habló acerca de mí, me guardaron de la muerte de los niños. Y entonces empezó a cerrarle toda la historia de tal manera que dice, ese Mesías soy yo. Y si ese Mesías soy yo, soy el Hijo de Dios. Y cuando vino su papá y su mamá le dijo, querido papá y querido mamá, yo tengo un padre que es más grande que ustedes, al cual tengo que obedecer. Y entonces no nos sorprendemos cuando hoy todavía Dios sigue hablando. Y cuando Dios todavía hoy nos sigue hablando y sigue hablando a los niños, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Y este niño, Jesús, crecía de tal manera que crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, para con Dios y para con los hombres. Y crecía en gracia para con los hombres de tal manera que no se enorgulleció cuando supo que era hijo de Dios y trató mal a sus padres y los despreció, sino que cuando sus padres lo fueron a buscar, se fue con ellos. Y ahí pasó 18 años más, hasta los 30, que podía empezar su ministerio, pasó 18 años más, trabajando, porque dice, no es el hijo del carpintero, el carpintero, el que hacía las mejores mesas, el que hacía las mejores sillas, sin falla. Este era Jesús. Y allí Jesús guardando y cuidando a su madre, de tal manera porque era el primogénito, que cuando el Señor Jesús va a la cruz le encomienda a Juan a su mamá. ¿Por qué? Porque él era el primogénito y tenía la obligación, porque probablemente en esos años ya su papá había muerto. Y Jesús guardó y se volvió a su casa y siguió haciendo, porque esto es algo muy importante.
Cuando Dios nos habla y reconocemos a Dios y sabemos que tenemos un plan que Dios ha planificado para nuestra vida, no es tan abstracto, tiene mucho que ver con la vida, tiene mucho que ver con nuestro andar, tiene mucho que ver con nuestra conducta en nuestra casa, en nuestra familia, para con los vecinos, y tiene mucho que ver con el ministerio para con Dios. Por eso dice que el niño crecía en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. Y allí 18 años, guardándose de ser un buen hijo, guardándose de ser un buen vecino, guardándose de ser un buen ciudadano y de cumplir la ley, pero también empezó a conocer acerca de sí mismo. Yo encontré alrededor de 40. ¿Alguien sabrá más? Algún día buscaré cuántas profecías había en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Pero yo contabilicé cerca de 40. Desde Génesis 3:15, que está la promesa de un Salvador, hasta Zacarías 9:9, hablamos del final y del principio y del final del Antiguo Testamento, pasando por Números, Deuteronomio, Salmo, Isaías, Daniel, Miqueas. Todos estos profetas hablaron acerca de Cristo. Fíjese si en 18 años más Cristo no pudo aprender acerca de todo lo que de Él se decía en la profecía. Y entonces empezó desde Génesis mirando acerca de lo que él se decía, que iba a venir un Salvador y que la serpiente iba a morder el tobillo, pero él iba a pisar la cabeza de la serpiente, y pasó por todas las profecías y empezó a comprender, seguramente, ya no porque lo indujeron sus padres, sino porque él sabía quién era. Y como era hijo de Dios, debía saber qué había venido a hacer al mundo. Es lógico. Le preocupaba saber qué había venido a hacer al mundo. Y entonces seguramente oraba al Padre, como oró tantas veces durante su ministerio, y pasaba noches orando, y entonces el Padre lo consolaba. El Padre le decía, tenía que salir a escoger sus discípulos, y entonces pasó toda una noche orando para no equivocarse con ninguna. De hecho, no se equivocó ni siquiera con Judas. Y allí la comunión con el Padre le hacía que él fuera un hombre diferente. Y en las profecías había marcado, usted sabe, y conocemos algunas de memoria, en Isaías, cuando dice que él iba a ser herido, iba a ser molido, iba a sufrir el castigo, iba a ir a la cruz, iba a ser menospreciado. Y todo eso lo sabía antes de empezar su ministerio. Estoy convencido que lo sabía. De hecho, cuando empezó su ministerio, ¿qué leyó? El libro de Isaías. Y encontró donde estaba escrito acerca de él. No es que encontró circunstancialmente y dice, a ver cómo abro y dónde abro. Buscó en el libro de Isaías lo que estaba escrito acerca de él y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Cómo pudo decir hoy se ha cumplido esta profecía? Porque la tenía clara, porque lo sabía. Y así transcurrió el tiempo en el ministerio del Señor Jesús, y cuando fue al templo, corre a los que estaban vendiendo y ¿cómo le dice? Han convertido la casa de mi Padre. Qué seguridad que tenía acerca de quién era. A los 12 años sabía que su padre era Dios. Y cuando empezó su ministerio, lo dice públicamente, esta casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y quisieron tomarlo para apedrearlo. Y salió entre medio de ellos.
La tenía clara. Dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. ¿Por qué lo sabía? Sin duda, porque tenía comunión con el Padre, pero porque había leído que no iba a morir apedreado seguramente. No iba a morir en una turba. No iba a morir antes de tiempo. Iba a morir cuando se cumpliera el tiempo. Y así pudo poner su rostro firme a Jerusalén, y sus discípulos le dicen, Maestro, te buscaban ayer para matarte y ahora vas a ir. Y él dice, sí, es necesario ir. Y así fue el camino del Señor Jesús, paso a paso, conociendo y teniendo convicción por comunión con Dios. No solamente por lo que la profecía decía, por comunión permanente con Dios y por haber leído todo lo que acerca de Él se decía. Tremendo, y quiero ir muy rápido porque el tiempo se nos fue, pero ¿se da cuenta el ejemplo de Jesús? La convicción que Él tenía. Se da cuenta que muy temprano se puede saber quién es uno. Y el Señor dice en su palabra, preguntadme acerca de las cosas por venir. Preguntadme, dice el Señor. Y por eso quiero animar a la iglesia, y este mensaje se supone que iría principalmente para los jóvenes, pero va para todos, queridos hermanos. El Señor nos da la posibilidad que le preguntemos y Él quiere hablarnos. ¿Y cómo nos va a hablar? Y primeramente por su palabra. No se preocupe si no escucha una voz. Dice que tenemos la profecía escrita más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la Biblia. Allí fue donde el niño Jesús consultaba. Y allí fue a la Biblia y decía la profecía de quién iban a nacer, y decía la profecía cómo iba a ocurrir, y decía la profecía de los ángeles, y decía la profecía de los anuncios, y ahí el Señor iba guardando, y cuando llegó el momento se le abrió la mente. No te preocupes si todavía estás preguntándole al Señor algunas cosas. A su tiempo el Señor te las va a contestar. No te preocupes, seguí orando, seguí preguntando, seguí esperando. El Señor a su tiempo te va a contestar. ¿Sabías que Dios tiene un propósito para tu vida y lo tiene desde antes que nacieras? Antes que nacieses, allí te vi en el vientre. La Biblia dice, para vos, para los niños, para los grandes que estamos aquí, porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No nos olvidemos, porque ahí está la base. Ahí está el arranque. Debemos saber que Dios nos creó, así dice, porque de Él, porque a Él se le plació o tuvo la gran idea, y no para otra cosa, para Él son todas las cosas. Y acá está el principio, querido niño, joven y mayor. Cuando entendemos que somos hemos sido creados para honrar a Dios, entonces nos queda solamente un camino, que es buscar primeramente a Dios. Y dice la palabra que todo lo demás va a ser añadido. Porque cuando sabemos que hemos sido creados para Dios, por Dios, y a Él se le ocurrió crearnos, no nos queda otro camino que empezar por el principio.
Muchas veces a mitad del camino queremos empezar a entender qué es lo que quiere Dios para mí, qué querrá Dios para que estudie, qué querrá Dios con quien me case, qué querrá Dios con el trabajo. Querido, esas son cosas secundarias, dice la Biblia. Tenemos que empezar en el arranque sabiendo que hemos sido creados para honrar a Dios. Hágase la idea de Adán. Adán fue creado para tener comunión con Dios. Y Dios bajaba todos los días y tenía comunión con Adán. Y Dios le dio el privilegio secundario de llenar la tierra, sojuzgar la tierra, y iba a ser bendecido sobremanera, pero lo primero era para tener comunión con Dios. De hecho, cuando él pecó, lo que más perdió y lo primero que perdió fue la comunión con Dios. Entonces, si volvemos al principio, este es nuestra razón de vida. Hemos sido creados para tener comunión con Dios, para formar parte de la familia de Dios. No somos parte, no nacemos parte de la familia de Dios. Tenemos que convertirnos y empezamos a ser parte de la familia de Dios. De vuelta al principio, para ser como Cristo. Podemos tener la mente de Cristo, las actitudes de Cristo, y el mundo va a creer, y nuestros amigos y compañeros van a creer, porque van a ver reflejado a Dios, a Cristo que está en la Biblia, lo van a ver reflejado en nuestras vidas. Fuimos creados para servir a Dios. Algún día vamos a hablar específicamente de esto, que a veces lo interpretamos mal. Fuimos creados para servir a Dios. Fuimos creados para ayudar a otros y para predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos mandó. Dios te formó, y tal vez decirlo esto a mayores nos parezca algo, sí, es de niño. Bueno, para los niños y para nosotros los grandes, porque a veces nos volvemos un poquito atrás y porque a veces casi nos enojamos con nuestra historia y con el lugar y con la familia y con la fisonomía que tenemos y con el carácter que tenemos. Dios te formó en el vientre de tu madre y te dio el padre que Él quería para que tuvieras el ADN que Él quería que tuvieras. Simple. Pero mi papá, pero mi mamá, querido, Dios los eligió a ellos para darte a vos la forma, el carácter, el ADN que tenés, porque te necesitaba que hubieses nacido en ese lugar, en esa casa, con esos padres, y para que tuvieras la vivencia que te están permitiendo vivir, buenas o malas. Porque Dios quiere hacer algo especial con vos y lo va a hacer desde las vivencias que estás viviendo todos los días, en tu casa, con tus padres, buenas o malas. Tenías que nacer del vientre que naciste y de los padres que naciste y tener el carácter que tenés, porque así le ocurrió a Dios y así es como Él quiere trabajar en tu vida y a través tuyo. Dios no se equivocó. Por eso, porque Dios no se equivocó, porque Dios tuvo un plan desde que nacieras y una familia donde te puso. ¿A dónde vamos a ir a preguntar quiénes somos? ¿Al vecino? ¿Al amigo? No, a Dios. Dios, ¿para qué me pusiste aquí? Dios, ¿por qué me ocurren estas cosas? Y Dios te va a contestar seguramente a su tiempo por qué y para qué. Dios tiene, dice el consejo de la Biblia, así parafraseado, o sea, para que lo entendamos, dice: busca primeramente que Dios sea lo primero en tu vida.
Busca primeramente que Dios sea lo primero en tu vida, no el colegio, las amistades, el trabajo. Dios sea lo primero en tu vida. Y las demás cosas vendrán luego y de acuerdo con lo que Dios ya planificó. Busca primeramente a Dios y Él te va a dar el trabajo, el estudio, el matrimonio, la familia, el ministerio que Dios ya planificó. No vamos tratando de descubrir y probando por todas partes. Perdemos el tiempo. Busquemos primeramente a Dios. Oremos todos los días. Leamos la palabra, conozcamos la palabra, porque es la profecía más segura que tenemos, así como Cristo buscó en lo que todo estaba profetizado acerca de Él. Y cuando tengamos esta sana costumbre de leer la Biblia y orar toda la Biblia y confiar en Dios, el Señor a su tiempo va a ir abriéndonos la mente. Te hago algunas preguntas, ya vamos terminando. ¿Ya conoces? Tengo una pregunta. ¿Ya conoces para qué Dios te puso en el mundo? A ver a Santi, que es el más chiquito de todos. ¿Ya conoces para qué el Señor te puso en el mundo? Para lo más grande. ¿Conoces? ¿La tenés clara? Si no la tenés clara todavía, fíjate en qué estás invirtiendo tu tiempo. Si no tenés claro para qué el Señor te puso en el mundo, tal vez estés disperso y gastando tiempo y no preguntando al Señor y no leyendo la Biblia. Fíjate esta pregunta. Vienen los padres, lo encuentran a Jesús después de 3 días. Lo buscaron por todas partes. Y el Señor les dice, no me buscaron donde yo estaba. Ustedes me buscaron en cualquier parte, pero no sabían que yo tenía que estar en el templo porque acá están los negocios de mi Padre. Yo tengo esta pregunta. ¿Haciendo qué cosa te encontraría el Señor si un día, a cualquier hora, inesperadamente viniera a buscarte? Te pregunto, por favor, presta atención. ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa te encontraría el Señor si un día, de la semana a cualquier hora, viniera a buscarte? ¿Le dirías al Señor, Señor, estoy en tus negocios? ¿O Señor, estoy gastando el tiempo? Señor, estoy invirtiendo mi tiempo en mis amigos. Señor, estoy invirtiendo el tiempo en algunos juegos. Señor, estoy invirtiendo el tiempo en algo que creo que va a ser mi mejor estudio, o buscando el compañero de mi vida. Querido, dijimos que era empezando por Dios. Esta pregunta, ¿sabes que Dios te ve? ¿Sabes que Dios te ve en todo momento? ¿Sabes que Dios te ve en todo momento y en todas partes? ¿Sabes que todo lo que somos, todo lo que hacemos, somos responsables y vamos a dar cuenta ante el Señor de todo lo que hacemos, de todos nuestros actos? Termino. Debemos entonces pronto descubrir quiénes somos para Dios. Esto nos traerá disfrute y felicidad. Tal vez voy a decir, no, debe ser aburrido saber qué tiene Dios para mí. Ve si a Dios se le ocurre algo que a mí no me gusta. Ve si Dios me saca de lo que más me gusta. Conocer lo que Dios tiene para nosotros es empezar a disfrutar verdaderamente y ser felices. Así es Dios y así lo dice su palabra. Dios tiene
lo mejor para tu vida. Y te dejo este versículo. Dice Jeremías 29:11. Dice Dios, para vos y para mí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto es una promesa. No era para Jesús solamente. La podés tomar para vos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis, no que espera Él. Y por eso me tuerce el brazo, me lleva para acá, me lleva para allá, me va a hacer que algo que no me guste me pase. No, la palabra dice otra cosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estás esperando algo bueno de Dios, Dios te va a dar algo bueno. Aunque vos creás que lo mejor es esto, este chico, esta chica, este trabajo, este estudio, Dios tiene lo mejor para vos y es lo que estás esperando, aunque a veces nos equivoquemos. Entonces, cuando necesitemos al Señor, hoy, mañana, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Este es el camino. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré, dice el Señor. El Señor promete escucharlo. Y me buscaréis y me hallaréis. Oh Señor, tanto oro, no sé si me escuchás, no sé si estás, no sé si a mí me querés escuchar. El Señor dice que si oramos y lo buscamos, lo vamos a hallar. Pues entonces, hermanos, sigamos. Fieles, confiados, seguros que estamos en el mejor camino, en las mejores manos.